Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, yo me llamo Frida y en el video de hoy les voy a comentar sobre los libros que estuve leyendo durante enero y febrero, que literalmente son 3. Entonces va a ser como una porción muy rápida del video, y la segunda parte del video va a ser sobre los libros que conseguí en este primer trimestre, o sea, de enero a marzo, que estoy grabando esto a 2 días de que se acabe marzo. Entonces pues vamos a hacer el wrap up del primer bimestre, pero el book haul del primer trimestre. Y por último voy a dejarles como tercera parte del video cómo acomodé este librero, porque ya tuvimos un primer video donde salía el librero, pero no les comenté que de nuevo me mudé. Entonces esta casa en la que estoy ahorita va a ser mi casa temporal al menos de aquí a junio, julio. Entonces vamos a tener un poquito de consistencia en los sets y en los videos, lo cual me da un respiro también, porque tantas mudanzas y tanto movimiento pues no ayuda. Y tampoco ayuda a mi lectura, que se van a dar cuenta que pues no leí mucho en realidad. Y eso es porque ahora sigo viviendo en Reino Unido, pero ya no vivo en Inglaterra, ahora vivo en Escocia. Entonces pues eso también fue otro cambio adicional. Y en lo que encontraba casa estaba en un lugar temporal y así ha sido como demasiado movimiento. Entonces a partir de febrero llegamos a este lugar y por fin ya nos asentamos. Ya tenemos más de un mes en este lugar. Entonces al final del video les voy a dejar como un timelapse de cómo arreglé ya el librero con mis libros y les puse esta nueva casita a mis libros. Entonces pues vamos a empezar con los libros que leí en enero, que en realidad solo fue uno. En enero estaba yo regresando de México a Reino Unido y a principios de año mi hermano me prestó el libro 2 de Mundo Umbrío, que es La Traición, y estaba yo leyéndolo y dije, seguramente sí lo acabo de aquí a que tenga que volar acá a Reino Unido, pero sobreestimé mi capacidad de lectura y sobre todo subestimé todos los compromisos como sociales y familiares que tenía. Entonces obviamente prioricé tiempo con mi familia, prioricé tiempo con mis amistades y no hubo oportunidad de que yo terminara el segundo libro. Quería terminarlo como en físico, ya que mi hermano los tiene, pero pues no ocurrió. Entonces creo que llegué como a la mitad más o menos en el libro físico, entonces pues continué leyéndolo en digital ya acá. Y pues ¿qué me pareció? Obviamente no puedo decir mucho sobre la trama porque spoilearía un poco el primer libro para quienes no lo han leído, pero de una forma muy vaga, Lina, que es nuestra protagonista, se hace con un arma súper importante, súper relevante para el mundo de los Nosferatus, y todo el libro fue bastante ameno en el sentido de que me mantenía con interés de seguir leyendo y de seguir queriendo saber qué sucedía. El plot twist del final se me hizo increíble, me encantó ese giro porque no lo vi venir para nada. Sigo fascinada con la construcción de Mundo Umbrío, y después de este libro odiaba a Vanea Villaseca y a su madre Winifrida con todo mi corazón. De verdad, no las soporto. Y me frustré mucho con la falta de comunicación de Lina con His, pero luego me acordaba que estos niños en este momento tienen 14, 15 años y pues ya se me olvida, se me pasa un poco ese coraje de falta de comunicación. Le puse 4.5 estrellas, me gustó bastante y sobre todo me quedaron muchas ganas como de leer ya de inmediato el libro 3, que fue justo lo que hice. Del 2 me brinqué al 3 de inmediato. En cuanto terminé el 2 me pasé al otro día a leer el 3, que este es La Venganza, y siento que hay mucho más acción en este libro. Y aquí vemos otra vez de forma muy general y muy vaga, para quienes no han leído los primeros libros pues obviamente no voy a spoilear, pero de forma muy general en este libro vemos las consecuencias de los actos de Lina en el libro 2 y se van desenvolviendo estas consecuencias y ella tiene que hacerle frente a eso y tomar responsabilidad por las acciones que cometió en libro 2. Creo que me gustó más que el segundo, a pesar de que el final de este tercer tomo me pareció un poco precipitado, como que iba a un ritmo bastante bueno y de la nada fue como ¡fum! Terminó el libro, ¿no? Como que hubo ese corte que me pareció como medio tajante. Pero bueno, ahora solo me falta leer el cuarto, que no lo he leído, en parte porque no lo tenía en digital a diferencia del tercero y me tardé un poco en conseguirlo, entonces lo compré ya en digital, pero pues sí me tardé como en decidirme si comprarlo o si no comprarlo, porque está bastante caro incluso cuando es digital, pero bueno. Y por un lado no tenía el libro como que a la mano en cuanto terminé el tercero, entonces no seguí, y por el otro creo que quiero espaciar un poco más el tiempo en que leo el cuarto porque no quiero terminar la saga.
Entonces, quiero saber qué pasa. Obviamente quiero saber en qué acaba, pero no me quiero despedir todavía de los personajes. Entonces estoy aplazando lo más que pueda el leer el cuarto libro. Y bueno, después de leer el 2 y el 3 de Mundo Umbrío, leí otro libro completamente diferente, que es Boy Parts, de Eliza Clark. Y en este libro seguimos a Irina, que es una joven que vive en Newcastle, que está en la parte norte de Inglaterra. Les voy a poner un mapa aquí. Y ella es barista en un pub, y la trama comienza cuando una mujer llega al establecimiento donde ella trabaja y le empieza a reclamar y termina golpeándola en la cara. Y tú pues obviamente te sacas de onda y dices, ¿qué está pasando aquí? Y la señora, toda enojada, le exige que baje una fotografía en específico de su página porque su hijo es menor de edad. Y ahí es cuando te enteras que Irina es también una fotógrafa. No solamente es barista, sino que es fotógrafa, es artista, pero no de paisajes o de fotos familiares o ese tipo de cosas, sino que tiene un estilo que apela a un grupo muy específico de clientes, porque sus fotografías son sobre hombres y jóvenes de forma sexualizada. Obviamente son hombres que son mayores de edad, y por eso hay como que esta confusión con la mamá, porque el niño le dice a Irina que sí es mayor de edad y resulta que no es. Pero bueno, en fin, Irina tiene una página en internet donde vende las fotografías, donde sube su arte, y obviamente pues no diría que es famosa, pero sí tiene sus miles de seguidores en Instagram, por ejemplo. Y al principio este libro me dio un montón la vibra de Fleabag. Si han visto esta serie británica, saben más o menos como el tipo de personalidad que tiene la protagonista. Solo que sí tengo que aclarar que esta vibra de Fleabag se quita como después del primer 25% del libro. La vibra es muy parecida, excepto que Irina es como Fleabag subida de tono un poco, porque las dos tienen un desastre de vida. Las relaciones que ambas tienen con sus madres, por ejemplo, y con sus figuras maternas es muy complicada. Las dos son irreverentes, irónicas, sarcásticas. La diferencia es que a mí me cae bien Fleabag y esta Irina no tanto. De hecho, me cae bastante mal. Es un personaje incoherente, es un personaje que te va colmando el plato conforme vas indagando más, conforme vas leyendo más, y además es una narradora poco confiable. Lo interesante de este libro es que hace cuestionamientos sobre el male gaze, que es esta visión como de cómo los hombres ven a las mujeres como objetos, solo que esta vez es volteada. Es como, ¿qué pasaría si ese mismo sentimiento fuera al revés? O sea, si una mujer viera haciendo objetos a los hombres. Y esto es lo que hace la protagonista de este libro. Y también te preguntas hasta qué punto la sociedad va a dejarla salirse con la suya porque es una mujer de un cierto estándar que cumple con la norma o las reglas, ¿no? Porque este libro aborda muchísimo el tema de que la gente confunde la belleza con la bondad todo el tiempo. Porque si alguien es bello, tiendes a pensar bien de esa persona a pesar de que haga cosas tremendas, o como que tu prejuicio inicial es pensar que es una buena persona. Y eso obviamente no es cierto, pero sí es cierto que por ejemplo, en internet se habla mucho de esto del privilegio de ser bonita o de ser guapo. Y hay muchísimos estudios sobre cómo el cerebro de las personas, de manera inconsciente, hace un juicio sobre las personas de acuerdo a su aspecto físico, y entonces los vamos metiendo como en cajas de bueno o malo. Entonces este libro, entre líneas, habla mucho sobre ese tema. Es bastante interesante, y las relaciones que la protagonista tiene con su familia y con sus amigos, con su amiga, su mejor amiga en particular, es muy desastrosa. Es una relación que no pone límites, o que los límites que existen son borrados continuamente, son cero respetados. Y creo que aborda temas muy interesantes, muy actuales, muy de la mirada que le otorgamos a las cosas. Y por ejemplo, la relación del arte con la violencia también. De hecho, empieza con un epígrafe muy interesante de Susan Sontag que dice: "There is an aggression implicit in every use of the camera". Hay una agresión implícita en cada uso de la cámara, porque todo eso obviamente habla muchísimo de la fotografía, habla muchísimo del acto de tomarle a alguien una foto, y que incluso qué violento puede ser eso. Y hay mil discusiones en internet sobre quién tiene derecho a tomar fotos de qué y de quiénes, y hasta dónde está ese límite de esto es arte, con esto es violencia, con esto es sobrepasar los límites de alguien más. Entonces, si les interesan todos esos temas de forma velada, porque tampoco crean que es un libro bastante corto,
Tampoco crean que va a haber una tesis y un ensayo al respecto, porque al final de cuentas esto es ficción, pero son los temas que trata y se une a esta lista o este trend de libros de I support women's rights, but also women's wrongs. Esta es un super women's wrongs. Y yo me quería salir de la cabeza de Irina porque va aumentando su nivel como de quedarse sin escrúpulos conforme vas leyendo el libro y va siendo más evidente su personalidad. Como que al principio vas conociendo cómo es y luego como que va aumentando de nivel. Sí estuvo entretenido, estuvo diferente, eso me gustó. Le puse 3.7 estrellas más o menos. Sí diría que si les interesan estos temas que les estoy comentando, sí léanlo, sí vale la pena leerlo. Y ya como nota al pie, con este libro aprendí mucho slang actual británico, particularmente del norte de Inglaterra. Entonces eso estuvo interesante también. Y pues esos son los libros que leí en enero y febrero. Únicamente fueron 3, como ya les mencioné. Así que ahorita voy a pasar a los libros que conseguí desde que inició el año. Y el primero, en realidad este fue a finales del año porque este fue un regalo de Navidad de parte de Ángel. Entonces pues este ya obviamente ya les conté de qué va. Luego el día que iba a volar para acá de regreso, en la mañana fui con mi mamá a una librería que había querido ir desde hace muchísimo tiempo. Y fue una bonita sorpresa porque fuimos a desayunar a un lugar ahí en Coyoacán y mi mamá había visto que había un letrero que decía librería y pues teníamos tiempo, entonces fuimos. Y resultó ser que era una librería del Fondo de Cultura Económica que yo había querido ir desde hace muchísimo tiempo y nunca había tenido como el tiempo o la oportunidad de ir. Y fue una bonita coincidencia. Y es el de Elena Garro el que está ahí. Entonces estuvo muy bonito como tachar esa librería de mi lista de pendientes. Y mi mamá me compró 2 libros de María Luisa Puga, uno de los cuales me traje acá a Reino Unido. Fue uno de los 2 libros que me traje. Y este es Pánico o Peligro. De hecho, todavía tiene el plástico, pero este lo voy a empezar a leer hoy en cuanto termine de grabar. Este libro, en la contraportada, no revela mucho de qué va, solo que habla mucho obviamente del pánico, del peligro, del lenguaje. Y básicamente es la historia de 4 amigas que nacen, crecen y viven a lo largo de Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Y pues estoy muy entusiasmada por saber cómo se entrelazan estas historias. Siempre me gusta como ver las relaciones entre amigas, entonces ya quiero leerlo, ya les contaré qué tal. Y luego llegué a Reino Unido y como les dije estaba en una casa temporal y un día fuimos al cine a ver Poor Things y no me acuerdo por qué antes de ir al cine fuimos a la librería, no sé, pero fue un momento muy feliz. No me acuerdo cuál fue la razón o cómo convencí a Ángel de que fuéramos. En fin, el punto es que fuimos y yo estaba viendo un libro que me llamó muchísimo la atención y se acerca el librero y me dice: te recomiendo muchísimo este libro porque es Dark Academia, es un misterio, está buenísimo, yo no lo pude soltar, me lo bebí, este libro está increíble. Y yo me quedé como ese clip de Rick y Morty de Son of a Bitch, I'm in. You son of a bitch, I'm in. Y este es The Things We Do to Our Friends de Heather Darwent. Y como ya dije, es Dark Academia. Está situada aquí en la ciudad de Edimburgo porque es en la Universidad de Edimburgo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y dije, sí quiero leer sobre eso. Y realmente no sé mucho más allá de que nuestra protagonista se llama Claire y que ella empieza a frecuentar a un grupo de amigos y todo parece increíble, todo parece funcionar bastante bien hasta que este grupo enigmático de amigos resulta que no es lo que ella pensó. Entonces vamos a ver qué pasa. Por cierto que está firmado por la autora, aquí está. Y no me había dado cuenta, pero cuando lo estaba pagando me dijo la chava que esto tenía la promoción de que comprabas uno y te podías llevar otro a mitad de precio. Y yo dije, son of a bitch, I'm in. You son of a bitch, I'm in. Y compré este, que no tuve que pensarlo mucho realmente, que es The Marriage Portrait de Maggie O'Farrell. Y esta es la misma autora que escribió Hamnet, que Hamnet es un libro que el año pasado intenté sacarlo de la biblioteca. De hecho lo saqué, pero luego lo apartó alguien más, entonces tuve que dejarlo ir. Y ese es un libro que sé que lo voy a leer y va a ser de mis favoritos, estoy 100% segura. Y esto es ficción histórica, es el siglo XVI, 1561. Y lo único que sé de este libro es que una duquesa va a visitar la villa de campo de su esposo y se da cuenta de que su esposo tiene la agenda de querer matarla. A ver qué tal. Luego tuve la fortuna de ir a Dublín. Entonces yo creo que ya les había comentado, pero cada vez que viajo a un lugar trato de comprar un libro. Si es que puedo, trato de comprar un libro de un autor local. Entonces esta vez dije, no puedo ir a Dublín
y no comprar un libro de Oscar Wilde, porque además tengo esta idea que no sé de dónde la saqué, pero tengo esta idea de que yo nunca he leído, bueno, solamente he leído de El fantasma de Canterville de Oscar Wilde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Me acuerdo de 2 escenas de eso, nada más. Pero yo tengo esta idea prefabricada, quién sabe de qué, de dónde la saqué, de que yo voy a amar a Oscar Wilde. Porque sé pedazos de su vida que se me hacen muy interesantes y quiero ser como esa persona que sabe datos curiosos sobre la vida de Oscar Wilde. ¿Por qué? No lo sé, pero ya me hice esa especie de meta objetivo en la vida y obviamente para eso necesito leer a Oscar Wilde. Entonces compré quizá su obra más famosa después del retrato de Dorian Gray, porque obviamente no sé por qué dije que solo había leído El fantasma de Canterville. También he leído el retrato de Dorian Gray, por supuesto que sí, pero no iba a comprar el retrato de Dorian Gray porque ya lo he leído, aunque sí debería tener una copia. Pero bueno, quería comprar algo que no he leído. Y su segunda obra más importante creo que es La importancia de llamarse Ernesto. Y este ejemplar de Vintage trae otras 4 obras de teatro. Entonces estoy muy emocionada por Oscar Wilde. Después en marzo unos amigos vinieron a Europa, hicieron como un mini tour de algunas ciudades europeas. No vinieron a Reino Unido porque al parecer no les interesa Reino Unido, pero yo quería ver a mis amigos, entonces nos vimos en Barcelona un par de días. Yo jamás había estado en España. Barcelona me gustó muchísimo, pero bueno. Y ahí lo que yo quería hacer, que creo que luego les contaré como más a detalle eso, pero yo reservé el tour de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, porque Carlos Ruiz Zafón era de Barcelona. Y la historia de La sombra del viento se desarrolla en la Barcelona de un poquito post-guerra civil y La sombra del viento es uno de mis libros favoritos de la vida. Entonces yo dije, voy a ir a Barcelona, por supuesto que necesito ir a un tour donde me digan, aquí es donde en la novela pasa esto, aquí es donde pasa esto, esta es la iglesia, esta es la librería, este es el bla bla bla. Y el día que tocaba mi tour fue el día que llovió. Y llovió, o sea, sí llovió feo, pero ya que iba a hacer el tour ya no estaba lloviendo nada, solo estaba nublado. Y los barceloneses cancelaron el tour y obviamente ya no lo podía tomar al otro día porque ya me regresaba yo, o sea, solo podía ese día. Entonces fue muy triste que no pude tomar ese tour. Y la otra cosa triste es que yo he leído 3 de los 4 libros de esa saga, de La sombra del viento, y me falta el último, el del laberinto de los espíritus. Ese no lo he leído y dije, ese va a ser mi libro que compré en Barcelona. Y lo busqué en 3 librerías y no lo encontré más que en catalán. Entonces ese sueño también valió. Pero lo que sí ocurrió es que Mariana Enríquez, esa semana que yo fui, había publicado el nuevo libro de cuentos que sacó este año, que es Un lugar soleado para gente sombría. Y dije, obviamente en Escocia no voy a poder conseguir libros en español, deja tú novedades en español. Entonces dije, pues lo compro de una vez. Y eso hice. Y fíjense que pasó algo también bien curioso, ya aquí contando las historias. Pero yo no sabía que Mariana Enríquez iba a estar en Barcelona. Esta es la tercera vez que me entero de un evento que Mariana Enríquez está haciendo en el lugar donde yo estoy. Y no puedo ir porque me enteré 1 o 2 horas después del evento. O porque ya estaban agotados los tickets. ¿Qué fue lo que pasó? El día que llegué a donde me estaba quedando, al Airbnb, me puse a ver Instagram y vi ella diciendo como, ay, gracias a todos por asistir a esta librería en Barcelona. Y yo, ¿what? Y dije, bueno, seguramente no es el único evento que tiene en Barcelona por este libro. Y sí, en efecto, tenía otras 2 presentaciones para los cuales los tickets ya estaban súper vendidos, súper agotados. Entonces pues no lo pude ver otra vez. Esta es la tercera vez, como les dije. Hice un TikTok, no lo he publicado porque me da un poco de cringe, pero si les interesa díganme, porque hice un TikTok contando la historia de las 3 veces que me he enterado que Mariana Enríquez está en el país donde yo estoy y no puedo ir a verla por una u otra razón. Por algo será. Y eso me lleva a los libros que conseguí el día de hoy, porque encontré que hay algunas little free libraries cerca de donde vivo. Hay una muy cerca que es el parque que me queda caminando de mi casa. Y fui a verla, esa pequeña librería gratis que es como un proyecto comunitario. Tú vas y dejas un libro y agarras un libro si es que quieres. Si no, pues no pasa nada. Pero el chiste es como ir moviendo, circulando los libros que uno va leyendo, ¿no? Entonces, me interesaron algunos. Encontré un libro de Cortázar en inglés con una portada muy bonita, pero dije, no me interesa uno lo suficiente como para querer llevármelo. Y unos días después, como una semana después, dije, ¿ya habrán cambiado los libros? Y dije, es poco tiempo, seguramente no, pero
pues aún así fui a ver, y para mi sorpresa sí habían cambiado algunos. Se habían llevado bastantes de los que yo había visto y ya habían como llegado otros. Y vi uno que dije, ese lo he visto en internet y se ve interesante, sí lo leería. Entonces dije, bueno, ahorita no traigo un libro que intercambiar y no quiero llevarme uno. Se puede, puedes llevarte uno y luego ya cuando tengas tiempo o cuando tengas chance, como que lo repones. No es como que no te lo puedas llevar, pero yo siento como que es más correcto, como si vas a tomar un libro, pues de una vez deja otro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, espero que mañana, o sea, mañana regreso con el libro y espero que siga aquí el que yo quiero. Entonces iba un poco nerviosa porque vi que sí el movimiento fue bastante rápido de los libros, la circulación, y dije, seguramente ya no va a estar, pero bueno, toda esta historia para decirles que encontré este libro que es The Island of Missing Trees de Elif Shafak. Y este libro, como pueden ver aquí, fue uno de los libros que fueron shortlisted, o sea, de los finalistas del Women's Prize for Fiction de 2022, y es sobre dos adolescentes que están en esta área dividida de Chipre, que si no lo saben es como todo un problema político en esta región, porque bueno, uno de los adolescentes es griego y la otra es turca. Y pues es la historia de cómo se conocen estas dos personas como que de bandos distintos, y algo empieza a florecer por ahí, y de eso va esta novela, que es de una región y de unos países que nunca he leído ficción al respecto, entonces sí me entusiasma bastante leer eso. Y por último, fui súper influenciada por Ale de Pisinovsky y Javi. Les voy a dejar sus canales aquí en la cajita de la descripción porque recomiendo muchísimo sus videos de ambas. Este libro yo lo vi cuando salió y dije, creo que este libro me va a gustar mucho. Y luego Ale y Javi lo recomendaron. De hecho, las dos lo pusieron como uno de sus libros favoritos del año pasado. Entonces fue como, ya tengo bastantes sellos de calidad, ya lo voy a comprar. Y este es Las aventuras de Amina al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Sé que Shannon Chakraborty es de las autoras favoritas de Ale también. Y este libro, lo único que sé es que Amina al-Sirafi, nuestra protagonista, es una mujer de 40, 50 y tantos años que era pirata, está ya retirada, pero la llaman a una última aventura que no podría rechazar, y pues es tal cual de sus aventuras. La emoción que tengo de que esto reemplace mi falta de Our Flag Means Dead, porque cancelaron Our Flag Means Dead y necesito piratas en mi psique. Y pues esos son todos los libros que he comprado o he conseguido o me han regalado en este primer trimestre de 2024. Me encantará saber ustedes qué libros leyeron, qué libros consiguieron en el primer trimestre y qué opinan del set. ¿Les gusta el set? Y eso sería todo. Muchas gracias como siempre por escucharme. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!